FM 89.1, Radio Universidad. De las 5 de la tarde y es momento de comenzar con nuestra habitual columna aquí de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. Está con nosotros su prosecretario de Cultura, el señor Alejandro Fernández. ¿Cómo va? Todo bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien, aquí estamos. No es, para los que nos están viendo en YouTube, no es Gastón Napoli, que se sentó en el mismo lugar que estaba recién Gastón, aunque esté de verde, haciéndole el homenaje a la fe. Bueno, Ale, ya estamos en comunicación con el invitado del día de hoy. El tema tiene que ver con la víctima de abuso sexual infantil y el interés superior del niño. De eso vamos a estar charlando con el doctor Gerardo Frega. Es presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental y ya lo tenemos conectado. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mauro? Un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias a usted por este tiempo que nos da aquí con nosotros, junto a Alejandro, estamos junto a María Braga también, en Hay que Seguir en la radio para María. De la Universidad Nacional de La Matanza. Muchas gracias. Bueno, Ale, ¿querés que empiece Gerardo hablando un poco, introduciendo el tema, como hacemos siempre? Perfecto, sí, doctor, ¿cómo le va? Sí, si podemos empezar a introducir ¿Cómo estás, el tema, Alejandro? todo bien, el tema propuesto para la fecha, que creo que es más que interesante y de utilidad, ¿no? Sí, y tristemente vigente, ¿no? Totalmente. Sí, es cierto lo que dice María. Fíjate que María, que hoy por hoy, escuchamos los medios y está la noticia de un chico que hoy ya no es un niño, pero que en su momento padeció algo que verdaderamente muchos chicos callan, que no se animan a hablar, que lo sufren en un entorno privado, en la prolongación del tiempo, en lo secreto, en la impunidad, ¿no? Y bueno, y las consecuencias físicas y psíquicas que genera a largo plazo lo estamos viendo a través de este chico que no deja de ser un chico que está hablando de su pasado, ¿no? Y cuando aparecen figuras del renombre de Jay Mamón, bueno, adquiere un carácter superlativo, y es por eso que hoy hablamos, ¿no? Quizás en otros momentos este tipo de situaciones no llegan al conocimiento de la sociedad, ¿no? o lo desplaza a otro tema. Por eso es importante cuando aparecen figuras de los medios visibilizando estas temáticas, ¿no? Ha pasado con Roberto Piazza, que más allá de las barbaridades que ha dicho en los últimos días, fue impulsor de la ley Piazza, ¿no? Exacto. Sí, Piazza también fue víctima de abuso y bueno, y pudo a través de haber sufrido una gran revictimización, ¿no? A lo largo de toda su vida, pudo reparar en cierta medida todo el daño psíquico y físico que le ocasionó el abuso y poder trabajar en forma proactiva a través de la creación de una ley, que creo que bueno que generó sus efectos. Pero creo que nos está faltando mucho todavía, falta pasar mucha agua por debajo del puente. El abuso sexual es algo que lamentablemente yo vengo trabajando desde que era juez de menores. Me llevó con otros jueces de menores a instalar la primer cámara GESEL en Morón. Trabajamos preocupadísimos por ver cómo los chicos verdaderamente los revictimizábamos en el proceso penal y la verdad que no les podíamos dar la contención ni el ámbito saludable que ellos merecían en un momento tan duro que es en la ruptura del silencio, cuando ellos deciden tomar cartas en el asunto y a veces romper situaciones que le van a generar dentro del entorno familiar una situación bastante incómoda, razón por la cual la contención y el ámbito donde ellos deben desarrollar este relato tiene que ser el más adecuado. Lamentablemente a veces no lo encontramos, y esto no es de hoy, es de años. Esto llevó a que internacionalmente podamos lograr una protección para todos estos chicos en estado de vulnerabilidad, y llevó a que los estados tomaran parte en el asunto y que a través de la Convención de los Derechos del Niño y principios tales como el interés superior del niño, como bien Mauro anunció en el titular, es que
debemos proteger. A veces en nombre del interés superior del niño hemos ayudado a los chicos, pero también en nombre del interés superior del niño los hemos perjudicado. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Cómo podemos trabajar con ellos sin dañarlos? ¿Cómo podemos trabajarlo desde el lugar de tribunales sin revictimizarlos? Y la verdad que se han hecho muchos esfuerzos, se ha reformado el Código de Procedimiento Penal, declaraciones testimoniales especiales. Esto ocurrió primero en Nación, luego replicó en la provincia de Buenos Aires y replicó luego en todo el país. Esto obviamente tomado el ejemplo de otros países que ya lo venían aplicando con anterioridad. Lamentablemente, a veces contamos con ciertas deficiencias. Por un lado, en la formación de los operadores judiciales, que nos toca trabajar con ellos, en el trabajo de interrogarlos en forma subrogada. Es decir, sabemos aquí que los fiscales y los jueces interrogan, pero a través de un psicólogo o psiquiatra, especialista en psiquiatría infanto-juvenil, y la verdad que todavía no estamos del todo preparados. Tenemos gente muy capacitada, pero a veces el sistema o el método no acompaña y no ayuda para poder lograr llegar a la verdad de los hechos. Y esto tiene que ver porque de cómo fue regulado en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires está regulado como si fuese un anticipo de prueba extraordinaria. Es decir, la idea es que se registre fílmicamente el relato de este chico y que él no tenga que volver a declarar en juicio, que no tenga que volver a declarar en el debate. A pesar de ello, tenemos experiencia en toda nuestra provincia de Buenos Aires que no se le pudo recibir declaración en cámara GES en la instrucción, y muchas veces se le debe tomar en juicio. Y esto un poco presionado por otro concepto que tenemos de derechos humanos, ¿no? Y que tuvo proliferación a través de tratados a nivel mundial. Y son los que les otorgan garantías al imputado en cuanto al resguardo de su defensa, en cuanto a ser oído, en cuanto a lo que significa poder controlar y poder solicitar medidas de prueba. Y esto tiene que ser entrecruzado con este derecho que le corresponde al chico a ser oído. Pero el derecho a ser oído implica ser oído en un ámbito saludable, no implica ser oído de cualquier manera. Por eso la ley fija, inclusive a través de los protocolos de reglamentación, la posibilidad de que sea entrevistado previamente por un psicólogo y pueda él decir si está en condiciones de declarar. Es un momento muy fuerte, un momento histórico muy fuerte para él, y ni que hablar cuando se está tratando de denunciar a alguien que integra el entorno familiar. Lo que buscamos, por sobre todas las cosas, es esto. Y hay otro punto importante, porque cuando María dice el tema es importante, y yo creo que acá lo que más a la sociedad le ha preocupado es el tema de la prescripción. Sí. Era Es una decir, pregunta que- Sí, porque acá estamos hablando, en el caso que usted nos está contando, de un niño o una niña que todavía lo es, ¿no? Pero también sucede que sabemos que las víctimas de abuso cuentan y denuncian cuando pueden, ¿no? Cuando pueden hacerlo. En algunos casos, habiendo bloqueado durante mucho tiempo los sucesos, eso también hace difícil después que ese relato pueda ser congruente en muchos casos, ¿no? Pero muchas veces lo hacen cuando ya son personas adultas y cuando han pasado muchos años, ¿no? En efecto. Y eso no le podemos cargar las culpas a la persona que denuncia en forma tardía, porque Totalmente. tiene que ver con todo un proceso de madurez. Es decir, los chicos sabemos que tienen una protección especial porque son sujetos en desarrollo, en razón por la cual tienen capacidades restringidas y ellos trabajan a través de sus representantes legales. Pero cuando los representantes legales o las personas afines son los que resultan victimarios en el hecho, y bueno, evidentemente requiere de un procedimiento de madurez y de reflexión que a veces no se da nunca, o a veces se da cuando ellos adquieren su mayoría de edad. Fíjense que es interesante esto que ustedes comentan, porque antes la mayoría era a los 21 años y ahora es a los 18, pero el tema de la prescripción, que ya tiene obviamente años en nuestro Código Penal, porque nuestro Código Penal fija un tiempo
le explicamos un poco a la gente que la prescripción tiene que ver con la inacción del Estado. Es decir, si el Estado no realizó el proceso o no lo impulsó debidamente, o si hubo inacción por parte del quien tenía que denunciarlo, el transcurso del tiempo hace que se prescriba. ¿Y qué significa que se prescriba? Esto que estamos escuchando en televisión, ¿no? Que Jay Mamón fue sobreseído. Entonces, por el transcurso del tiempo, es decir, que no puede ser ni superior a 12 años ni inferior a 2, pero de todas maneras tiene que ver con el monto de pena que tiene el delito. Pero de todas maneras, las posteriores reformas permitieron que la persona, cuando llegara a la mayoría de edad, a partir de allí pudiera tener capacidad para denunciar y la prescripción empezar a correr de allí. Pero esto no fue siempre así. Y seguramente el caso de este muchacho quedó amparado por la legislación anterior. Claro, y por incluso eso hubo, prescribió. discúlpeme doctor, con un retroceso, ¿no? Porque después se dio en los casos que eran posteriores a 2015. ¿Cómo es esto? Ahí yo sé que hay algún inconveniente con el tema de la prescripción. Hubo varias etapas. Una primera etapa donde nada se decía y se prescribía como cualquier delito. Luego después se estableció una segunda etapa donde se podía establecer a partir de determinada edad, ¿no? Y ahora que nosotros tenemos la posibilidad de poder hacerlo ya con el niño adulto, es decir, que empezamos a contar el cómputo a partir de que él adquirió la mayoría de edad. Imagínense que inclusive hasta hubo fallos donde se han dicho que ellos el cómputo se podía contar a partir de sus 21 años, porque la ley anterior hablaba de 21. Entonces, ahí es donde hubo un ida y vuelta en cómo se computaban los plazos. De todas maneras, ustedes habrán escuchado también hablar de un juicio de la verdad. El juicio de la verdad que está promoviendo justamente este joven víctima, y que que en realidad aquí aparece como una suerte de acusado moral, ¿no es cierto? Porque después del juicio de la verdad no va a ser condenado justamente por esta suerte de sobreseimiento obtenido, pero sí va a permitir, a través del accionar de la justicia y a través de la probanza de los hechos y la invocación del derecho, demostrar si efectivamente este abuso sexual ocurrió o no. Y en consecuencia poder decir que esto fue verdad. Es decir, lo que busca es una declaración de verdad. Y evidentemente es una declaración de verdad que por lo menos subsana o repara desde lo terapéutico a aquellos que por lo menos no han logrado una condena de sus abusadores, ¿no? Y ahí es donde radica el espíritu de este procedimiento. Poco hasta ahora, poco utilizado, creo que muchos se han enterado a través de este caso, pero que lo que busca y lo que provoca justamente es una acción reparadora. Fíjense que el abuso sexual en cualquier persona, aún mayor de edad, es una bomba al psiquismo. Evidentemente provoca un daño de difícil reparación. Y yo entiendo cuando hablo con muchos operadores judiciales que me dicen: doctor, pero el Poder Judicial no va a reparar, no le va a devolver la situación como la que él estaba antes del abuso. Sí, es cierto esto, pero también hay mecanismos que permiten por lo menos acompañar el dolor, la angustia y el sufrimiento que un chico... No hay nada peor para una víctima que no le crean, ¿no? Que no le crean, y con esto tiene que ver también, ¿no? Con este tipo de reparación. Exacto. Doctor, hay Entonces, otro tema sí, también del que se habla mucho, y de hecho hace algunas horas el acusado, en este caso en particular que estamos hablando, también emitió un video con algunas declaraciones. Otro tema del que se habla es del consentimiento, ¿no? Esto se puede comprender cuando estamos hablando de personas adultas. ¿Qué pasa con el consentimiento cuando estamos hablando de menores de edad? No, el consentimiento está viciado. O sea, a ver, cuando uno tiene una determinada edad, antes la ley hablaba de 13 años, luego pasa a ser, es decir, cuando uno tiene menos de
de una determinada edad, no quiero confundir a la gente con números, el chico, aunque haya dado su consentimiento, siempre es abuso. ¿Se entiende? Se entiende Es perfectamente. Y esto tiene que quedar claro. Por eso se lo pregunto. Claro, porque evidentemente, él me dio el consentimiento. Y después, bueno, hay estas figuras de abuso sexual donde hay también, juega esto de la inmadurez y que también se tiene en cuenta. Pero inclusive el consentimiento y esto de lo que significa dar o no tiene que ver con la manifestación de la voluntad, ¿no? Y esto de que es tácita o expresa, bueno, se da mucho inclusive en adultos, donde sí, evidentemente cuando una mujer dice que no o un varón dice que no, bueno, es no, digamos, no, más allá de que inclusive hace una relación marital o una relación de pareja. Es decir, acá lo que estamos protegiendo es la integridad sexual, la libertad sexual. Yo tengo sexo cuando yo quiero, no cuando vos lo disponés. claro. Y cuando es menor de edad, no puede disponer, porque la verdad que no puede dar un consentimiento válido. De hecho, todos los actos de la vida civil, inclusive los ilícitos, se dan con la autorización o con la representación de sus representantes legales, que son sus padres. Entonces es muy difícil que un chico pueda, a una determinada edad, dar un consentimiento válido en esto. Pero esto es usado como que, bueno, estuvimos drogados, estábamos juntos, él me dijo que sí, o bueno, me chichoneaba. Vamos a ver muchas causas, muchas causas. Yo estoy viendo muchas a consecuencia de un trabajo que estoy presentando ahí en la Universidad de La Matanza, del doctorado, una de las tesis, que por lo general dicen, no, pero me estuvo provocando, me provocaba, no, esa chica me provocaba, el chico me provocaba, ¿no? Como si eso autorizara a que uno pudiera atentar contra la integridad sexual de un chico que se está formando. Totalmente. La verdad que a veces no tomamos real dimensión de lo que esto significa. Y a pesar de que nosotros conocemos y tenemos un pleno conciencia de lo que es el cumplimiento de la defensa de los derechos humanos de la niñez, porque a veces pensamos que, bueno, que hay una diferencia entre los derechos humanos y los derechos humanos de la niñez. Los niños también son seres humanos, o sea que necesitan una mayor protección que la de un adulto. Y si un adulto tiene determinados derechos, el niño tiene que tener un plus, justamente por su condición de niño. Entonces, ahí es donde tenemos que poner mayor énfasis. Siempre tenemos la gran preocupación, ahí el amigo habló de los colores verdes y de la Ferrere. Yo fui secretario de muchos años en los juzgados de menores de la Ferrere, cuando la justicia de menores llegó a Matanza, y se instaló allá. Y una de las cosas que trabajábamos en ese momento era, bueno, la gran cantidad de chicas abusadas por sus papás que llegaban al hospital Germani, ahí de la Ferrere, que está en la placita, desde la placita, y del José Quiza, y eran víctimas de sus padres. Y bueno, a veces la justicia de menores estaba desconectada o aislada o desarticulada con la justicia de adultos. Y recuerdo una chica, me acuerdo todavía, tengo presente su apellido, que me decía, doctor, usted no me está protegiendo. Mi papá sigue pasando por el frente de casa, y ella estaba embarazada de su papá. El papá pasaba por el frente de su casa y seguía en libertad. Y no la habían detenido, a pesar de que se había comprobado fehacientemente de que la chica estaba embarazada de su padre. Es decir, esas cosas que a uno le afectan trabajando desde ahí, que llevan a ver cómo podemos mejorar esto. Inclusive cómo podemos mejorarlo desde el ámbito de la justicia. Y uno investigando logra conocer otros sistemas. Hay un conocido jurista islandés que trabaja para la Comisión de Derechos del Niño de la UNICEF, de las Naciones Unidas, que está trabajando en un proyecto que ya está teniendo repercusión en todo lo que es Europa continental. Se llama una casa del niño. La Casa del Niño, ¿qué es lo que procura? Procura que todos los efectores jurídicos, sociales, médicos, policiales, vayan al lugar donde está el chico y no tenga que el chico peregrinar por distintos lugares. Fíjense que un pibe en Matanza tiene que a veces pasar por la dependencia policial,
luego por un médico que lo revisa, luego por un hospital, luego por una fiscalía. Es decir, pasa por muchos lugares. Claro. A veces la idea de la Cámara Gesell es justamente reducir ese número de intervenciones. Pero en la práctica esto no sucede. Entonces, esto que viene sucediendo no solo aquí en Argentina, sino viene sucediendo también en la Europa continental, llevó a que justamente se empezaron a implementar este sistema. Se llama Casa del Niño, también tuvo repercusión amplia a través de Save the Children, que tiene sede también en España, y tanto en Tarragona como en la propia Madrid. Están haciendo trabajo ya con los tribunales y están generando con mucho éxito un ámbito mucho más saludable. Es una casa donde el chico va y no llega a una dependencia judicial, donde ve un policía parado en la puerta, donde ve además a otro que está esposado, que está esperando que lo indaguen. Un ámbito ríspido, un ámbito donde él tiene que declarar una cosa tremenda y donde verdaderamente no se siente contenido. Claro. La idea es todo lo contrario, la idea es que pueda trabajarse. Ojalá podamos lograr que esto llegue en algún momento a nuestro país y podamos trabajarlo con las autoridades para que se pueda reformar la ley en ese sentido y se obligue a los protocolos a que utilicen este método. Yo sé que requiere de mucho recurso, pero sé que va a ser mucho más efectivo porque vamos a obtener relatos mucho más veraces de lo que verdaderamente... Fíjense que hay muchos chicos que callan, muchos chicos que no se animan a declarar. Y eso tiene que ver con una incidencia directa, con el miedo que uno tiene a declarar. Doctor, justamente en ese sentido, ¿cuán importante puede ser la educación sexual desde las infancias a temprana edad? Para mí la educación sexual es muy importante, porque si bien nosotros hemos tenido muchas idas y venidas y por preconceptos equivocados de lo que verdaderamente es una educación sexual, yo he visto con los chicos con los que estuve trabajando al comienzo de los programas de educación sexual y con los que estoy viviendo y trabajando ahora, la educación sexual evidentemente los ha nutrido de un conocimiento y unas herramientas que quizás el que no ha podido tener acceso no la tiene. Es decir, nosotros tenemos que apostar a las políticas públicas. Las políticas públicas son desde la panza de la mamá, o sea, nosotros tenemos que poner, invertir dinero desde allí, porque un niño que nace desnutrido es un chico que va a tener serios problemas para defenderse en la vida y para poder defenderse de un abuso. ¿Sabe la cantidad de chicos abusados que tienen problemas de salud mental, chicos con necesidades especiales que son abusados? Bueno, porque no se pueden defender con las herramientas, porque no las han tenido. Claro. Esto que decís... Funciona de dos maneras la ESI. Por un lado, como prevención, ¿no? Porque los chicos y las chicas están como en estado de alerta. Y por otro lado, como reconocimiento del abuso, ¿no? A ver, un abuso es siempre un hecho de violencia, ¿no? Pero a veces no media un golpe o un forcejeo. Entonces, quizás los chicos y las chicas no registran ese abuso hasta que se dan cuenta cuando obtienen información, ¿no? De que esto que le hacía a tal persona estaba mal, ¿no? Obviamente, porque vos pensás que vos escuchás muchos relatos, yo he escuchado muchos relatos de Cámara Gesell, y de repente es imposible que un chico a determinada edad pueda estar dando explicaciones tan detalladas de algo que por su edad no debería conocer, o no podría conocer. Entonces, eso también valida, en cierta manera, el abuso sexual, porque... un chico de 10 años o de 11 que cuenta determinadas circunstancias en las que él le tocó vivir el abuso, son detalles que solo lo puede aportar alguien que efectivamente lo vivió. Claro. No se lo contó nadie. Y obviamente que tenemos ahí una gran lucha con el tema del SAP y del síndrome de alienación parental, que dice que los chicos en su discurso están contaminados, que los chicos mienten. Los chicos no mienten. Los chicos dicen la verdad. Un fiscal de Matanza me dijo, es más la cantidad de gente, del 80% de las personas que influyen, son más las personas que mienten protegiendo a su pareja que mienten para que el chico vaya en contra de su pareja. Es decir,
se dice que las mamás contaminan el discurso de los chicos. A veces el falso síndrome de alienación parental Exacto. que en algunos casos lo sacan a relucir para encubrir abusos o violencias, ¿no? Exacto. Eso ya se ha demostrado. Eso ha nacido de un psiquiatra de los Estados Unidos que tuvo un problema de estas características y que estaba buscando cómo cubrirse. Claro, y el propio Estados Unidos lo condenó. Pero lamentablemente, no voy a decir dónde se está aplicando, pero se están aplicando en algunos tribunales este principio, ¿no es cierto? Como dándole validez. Por eso hay que tener gente muy preparada para trabajar este tema. No podemos poner a nadie. Yo soy un convencido de que la formación permanentemente en el tema, a veces alguien llega al cargo de juez y dice, yo ya no tengo que formarme más porque sea juez, ¿no? Porque yo ya sé, ya llegué y demás. No, es el momento donde más tiene que seguir trabajando para formarse. Porque además, así como un chico tiene que saber detectar un abuso, el juez también tiene que saber detectar cuando alguien está haciendo un examen psicológico o psiquiátrico de acuerdo a los protocolos vigentes para la materia. Totalmente. Y no se pretende que el juez sea psicólogo ni psiquiatra, pero por lo menos que maneje determinados indicadores de vulnerabilidad que le puedan permitir leer un dictamen con mayor acercamiento a la realidad que lo que podría hacer cualquier cristiano que no lo tiene. Esto es lo que se lucha permanentemente, y creo que esta situación genera obviamente un ferviente reclamo de las víctimas, porque ellas evidentemente quieren buscar un lugar de protección que aún sienten que no está garantizado. A veces las instituciones lo único que hacen es fortalecer el descreimiento, y lo único que generan es una escalada de violencia que no solo entre las partes, sino entre las propias luchas de incumbencias. A veces he escuchado discutir a psicólogos que tienen una lógica con abogados que tienen otra lógica, ¿no? Y bueno, evidentemente tienen lógicas distintas, pero lo que acá es imprescindible para poder trabajar y para que esto pueda tener relevancia en la determinación legal y judicial, inclusive para que le podamos dar una respuesta jurídica a esta temática, es que el curso de acción y los caminos institucionales a seguir tienen que coincidir con la realidad y tienen que ser articulados. En la medida que no establezcamos criterios de articulación claros para poder intervenir en este tema, vamos a tener muchos choques y muchas luchas de incumbencias. Y eso es lo que yo estoy notando en el trabajo con muchas causas de esta naturaleza. Impecable, doctor. Le agradecemos por esta clase magistral, prácticamente media hora hablando de este tema en el que hemos aprendido mucho, dejado en claro muchísimas cosas. No sé si quería cerrar con algo ahí, justo lo enganché al final, lo corté, pero estamos para cerrar. No, está bien. Mauro es tu nombre, ¿no? Mauro. Sí. Mauro, te agradezco por sobre todas las cosas la invitación, la posibilidad de poder transmitir. Sé que hay muchos que escuchan este programa, el de ustedes, y bueno, evidentemente abogar porque toda la gente pueda seguir trabajando, tanto los que estamos en el Poder Judicial, los que están en las instituciones, inclusive la sociedad misma que se interese en esto, para lograr juntos un camino que nos lleve justamente a lograr la realidad. Es decir, el único verdaderamente objetivo es proteger el interés superior del niño, pero en la dimensión que verdaderamente nuestra Constitución Nacional dice. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Frega, el presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, aquí con nosotros en Hay que Seguir, que lo acercó Alejandro Fernández, como siempre el prosecretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, en nuestra columna habitual. Gracias, doctor, un abrazo grande. Saludos a Mauro, saludos a María, un abrazo gigante también para Alejandro por la invitación y a total disposición. Muchísimas gracias, estaremos al habla.
Muy bien, Ale, excelente. Sabemos que tenés algo más para contar antes de que vayamos a la tanda. Muy brevemente les quería contar que en el Instagram de la asociación, que es Amafulan, se subió hoy un recursero con todos los datos que necesita una persona que está atravesando por una situación de violencia de género. Es específicamente para lo que es el municipio de La Matanza. Absolutamente todas las direcciones y todos los lugares a los que puede llegar a recurrir, y bueno, a modo de facilitar, porque a veces no es tan fácil acceder a la información, así que hicimos una recopilación sencilla de entender para que el que está atravesando por esta situación pueda acceder fácilmente. Bueno, recordar la línea 137, las personas que están sufriendo un abuso que conocen, porque también esto es importante, no solamente la víctima o familiares de la víctima pueden denunciar, e incluso en algunos organismos existe la obligación de denunciar, ¿no? Si el abuso se detecta en la escuela o en algún centro de salud, existe una obligación de hacer la denuncia. Hemos visto tristemente con lo que ha ocurrido con el caso de Lucio, donde hubo un montón de instituciones que fallaron en detectar o detectaron y no denunciaron los abusos en su momento. Repetí, Ale, el Instagram de la asociación. Amafulam, con M al final. Así que @Amafulam, perfecto. Ahora faltan 20 minutos para las 6 de la tarde, pausa y volvemos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.